Buenas tardes, mi nombre es Jocelyn Eunice Cortés Monterrosa, soy del grupo 4C y este día nos toca hablar sobre las neoplasias benignas y malignas de cervix. En todo el mundo el carcinoma cervical es el cuarto cáncer más frecuente entre las mujeres con 570.000 casos nuevos estimados en 2018, de lo que más de la mitad son mortales. Ahora, ninguna forma de cáncer ilustra mejor los beneficios de la detección sistemática, eficaz, diagnóstico precoz que el cáncer de cervix y se debe a la eficacia de la citología cervicovaginal para detectar las lesiones precursoras cervicales. Bien, con la patogenia tenemos que los BPH de alto riesgo son el factor más importante en el desarrollo del cáncer cervical. Entonces, los BPH son virus de ADN que se clasifican en alto y bajo riesgo, oncógenos en función de sus genotipos. Hay 15 BPH de alto riesgo identificados actualmente, pero el BPH 16 es el responsable de casi el 60% de los casos de cáncer cervical y el BPH 18 causa otro 10%, los demás son el 5% de los casos. Los BPH de alto riesgo también están implicados en la aparición de carcinomas epidermoides de muchas otras zonas, incluidas la vagina, la vulva, el pene, el ano, las amígdalas y otras áreas orofaringeas. Entonces, también tenemos que los BPH de bajo riesgo oncógenos son la causa de las verrugas de transmisión sexual, tanto las vulvares, las perineales y las perianales, como el condiloma acuminado. Ahora, la infección por el BPH persistente y productiva va a requerir una penetración en células epiteliales basales inmaduras. Como consecuencia de ello, las superficies revestidas por un epitelio escamoso intacto, maduro, como el del ectocervix, la vagina, la vulva, el pene y la orofaringe, son normalmente resistentes a la infección por el BPH. Tenemos que el cérvix, con sus áreas relativamente extensas de epitelio metaplásico inmaduro, es particularmente vulnerable a la infección por el BPH. La capacidad del BPH para actuar como carcinógeno depende de las proteínas E6 y E7 víricas que interfieren en la actividad de las proteínas supresoras principales, la P53 y la RB. Aunque el BPH infecta también células escamosas inmaduras, la replicación vírica va a tener lugar en células escamosas en maduración. Entonces, normalmente estas células más maduras van a quedar detenidas en la fase G1 del ciclo celular, pero pasan a avanzar activamente a lo largo del ciclo cuando son infectadas por el BPH, que utiliza la maquinaria de síntesis del ADN de las células huésped para replicar su propio genoma. Otro factor que contribuye a la transformación maligna causada por el BPH es el estado físico del virus. El ADN vírico se integra en el genoma de las células huésped en la mayoría de los cánceres. Esto aumenta la expresión de los genes de E6 y E7 y la regulación de oncógenos cercanos a los puntos de inserción vírica, como la M y C. Ahora, hablando ya de la neoplasia intraepitelial cervical, que son las lesiones intraepiteliales escamosas, se tiene que la clasificación de las lesiones precursoras cervicales ha cambiado con el tiempo. Entonces, el primer sistema de clasificación agrupaba las lesiones en displasia leve en un extremo y displasia grave, carcinoma in situ en el otro. Este fue seguido por la clasificación de la neoplasia intraepitelial cervical, la abreviada como CIN, que denominaba la displasia leve SIN 1, la moderada SIN 2 y la grave SIN 3. La SIN-1 se ha renombrado la lesión escamosa intraepitelial de bajo grado, o abreviada LSIL, y las SIN-2 y 3 se han combinado en una sola categoría denominada lesión escamosa intraepitelial de alto grado, HSIL. La SIN-1 no va a progresar directamente a carcinoma invasivo. En realidad, la mayoría de los casos se resuelve espontáneamente y solo un pequeño porcentaje de ellos progresa
HSIL. Al contrario, la SIN2 y la 3 son consideradas de alto riesgo de progresión a carcinoma. Bien, más del 80% de la LSIL y el 100% de las HSIL se asocian a las BPH de alto riesgo. La BPH16 es el subtipo más frecuente en ambas lesiones. Ahora, hablando de la morfología SIN, el diagnóstico de SIL se basa en la identificación de atipia nuclear, que es caracterizada por un aumento del tamaño del núcleo. Hay hipercromasia, o sea, una tinción oscura, gránulos de cromatina groseros y variación de tamaño y forma del núcleo. Y las alteraciones nucleares es acompañada de halos citoplasmáticos. A nivel ultraestructural, estos halos son unas vacuolas perinucleares, un cambio citopático creado en parte por una proteína codificada por el BPH llamada E5, que se sitúa en las membranas del retículo endoplásmico. Y las alteraciones nucleares asociadas a halos se denominan atipias coilocíticas. La clasificación de SIL se basa en la expansión de la capa de células inmaduras desde su posición basal normal. Si se confirma en el tercio inferior del epitelio, se denomina L-SIL. Si se afectan los 2/3 superiores del epitelio, sería H-SIL. Con su morfología, el adeno escamoso está compuesto por epitelios malignos, glandular y escamoso entremezclados. Y el carcinoma neuroendocrino cervical presenta una imagen similar a la del carcinoma de células pequeñas del pulmón, pero se diferencia en que es positivo para VPH de alto riesgo. Bien, con el adenocarcinoma tenemos que es el segundo tipo tumoral en frecuencia, es el adenocarcinoma, que va a constituir aproximadamente el 15% de los casos de cáncer cervical y se va a desarrollar a partir de una lesión precursora denominada adenocarcinoma in situ. Y con su morfología se caracteriza por la proliferación del epitelio glandular compuesta por células endocervicales malignas con grandes núcleos hipercromáticos y un citoplasma vacío de mucina, lo que condiciona una coloración oscura de glándulas a diferencia del epitelio endocervical, que sería el normal. Y tenemos el epidermoide. El promedio de edad de los pacientes con carcinoma cervical invasivo es entre 45 y 50 años. El carcinoma epidermoide es el subtipo histológico más frecuente, es responsable del 80% de los casos y la morfología está compuesta por nidos y lingüetas de epitelio escamoso maligno que queratinizan, queratinizante o no, que invade el estroma cervical subyacente. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención.